El final de una generación marca el comienzo de otra, un ciclo natural que llevamos viendo con el transcurrir de las décadas, y el apasionante mundo de los videojuegos no podía ser la excepción. La marca PlayStation está cada vez más cerca de participar en el inicio de este nuevo periodo con el lanzamiento oficial de PlayStation 5. El contexto actual ahora es diferente, porque al fin y al cabo, un comienzo de generación hace que los relojes vuelvan a partir de cero. La carrera generacional trae a todo el mundo de vuelta a la línea de partida. Pero obvio, el posicionamiento y la fidelidad con la marca ya suman algunos puntos a favor en el mercado, por lo que hoy te contaré el antes y el después de la consola de videojuegos más exitosa del mundo, a la que hoy en día conocemos como PlayStation. Todos hemos oído hablar del libro La culpa es de la vaca, y muchos de seguro lo han leído, pues en este caso, la culpa es de Nintendo. La compañía de Kyoto fue la gran responsable de crear a su mayor rival. Esas palabras, ¿es posible usarlas juntas así en una oración? De hecho, la historia podría haber sido muy distinta, de no haber sido por pequeños detalles, pero que a la postre terminaron siendo trascendentales. En 1988, Sony y Nintendo trabajaban conjuntamente en su primer modelo de consola, la cual pretendía dejar atrás la época de los juegos de cartucho para dar paso a la utilización del CD-ROM, debido a que estos eran mucho más económicos y su capacidad de almacenamiento eran superiores a las que ofrecía el cartucho. La alianza que formaron les permitiría consolidarse dentro de nuevos mercados. Sony daba sus primeros pasos en el desconocido, pero lucrativo mundo de los videojuegos, y Nintendo tendría a alguien con experiencia creando una plataforma en un formato desconocido para ellos. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Todo parecía perfecto. En el CES de Chicago de 1991, Sony se preparaba para que Nintendo consolidara su alianza mediante el anuncio oficial, pero lo impensado sucedió. Nintendo anunció su alianza, pero con la empresa Philips, para el desarrollo del llamado CDI, pero este resultó siendo un fake rotundo, debido a su elevado costo y la jugabilidad tampoco respaldaba el producto. Consecuencia del mal diseño de sus controles. A ciencia cierta no se conoce la razón exacta que provocó que Nintendo desertara de su alianza con Sony. Tal vez Philips ofreció un mejor acuerdo económico, o quizás Nintendo sintió miedo de lo mucho que Sony comenzaba a ascender y de que tarde o temprano este podría pasar de aliado a enemigo. Pero Sony no se quedó de brazos cruzados, y en 1992 se convocó a una junta extraordinaria en la que Ken Kutaragi, encargado del proyecto de la Super Famicom, mostró una nueva consola en la que él mismo venía trabajando. Esta, al igual que la anterior, también contaba con el lector de CD, con la diferencia de que esta ofrecían gráficas 3D. La mesa directiva no estaba completamente de acuerdo con querer volver a incursionar en el mundo de los videojuegos, pero el presidente de la compañía decidió darle el voto de confianza a Kutaragi y de esta manera PlayStation pasó a ser una realidad. Esta historia continuará. De inmediato. PlayStation salió a la venta en 1994 para Japón y para Estados Unidos en 1995. Dicha consola contaba con una CPU de 32 bytes a una resolución de 256 x 224 píxeles que podían alcanzar los 640 píxeles, además de tener 2 GB de memoria interna. El público estaba enloquecido, pues el lector de CD y las gráficas 3D ofrecían una experiencia de primera. Uno de los factores que conjugó para el éxito de PlayStation fue las limitaciones de su competencia, pues Sega Saturn no contaba con un catálogo de juegos muy amplio y la Nintendo 64 seguía aprisionada por los cartuchos. En el año 2002, la PlayStation decide sacar su segunda consola de videojuegos, la PlayStation 2. La euforia de sus clientes se hizo sentir, pues en tan solo una semana se había logrado vender alrededor de 1 millón de consolas solo en Japón. Esta nueva consola contaba con una CPU y tarjeta gráfica más potente. La resolución que alcanzaba era de 640 x 480 píxeles, que podían llegar a los 1080, sin contar que esta consola ofrecía retrocompatibilidad con la anterior consola, y además de que podía funcionar como un lector de DVD. ¡Puta, qué ofertón!
Fue en esta generación de consolas que apareció uno de sus principales competidores, la Xbox, la cual era muy parecida al diseño de la Play 2, pero con todo y eso, PlayStation alcanzó los 155 millones de consolas vendidas y por ende marcó cifras récord en lo que a ventas se refiere. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay, pluma, pluma, ay, pluma, 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 ay, fiesta, fiesta, y pluma, pluma. Siendo ya el absoluto dominador en el mundo de las consolas para videojuegos, PlayStation decide entrar a competir en el mundo de las consolas portátiles y así ratificar una vez más su éxito en videojuegos ante la Nintendo. Y en 2004 salió de manera oficial para Japón la PSP y para el resto del mundo en el 2005. La nueva consola portable estaba a la altura de una consola de mesa, un smartphone y hasta un ordenador. La consola contaba con un puerto de cámara portátil, un lector de discos óptico, una pantalla panorámica de 4,3 pulgadas, resolución de 480 x 222 píxeles. Asimismo, la PSP nos permitía ver películas, fotos, escuchar música o navegar por la red. Pero con todo y eso, no logró sobreponerse a la Nintendo DS en cuanto a ventas. Nintendo DS vendió alrededor de 154 millones de copias y la PSP solo alcanzó la para nada despreciable cifra de 82 millones de copias. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. En el año 2006, PlayStation volvió a innovar con una nueva consola, la PlayStation 3, misma que salió en dos versiones, la de 60 GB que contaba con un puerto HDMI, Wi-Fi y un acabado en cromo en el lector Blu-ray. Esta tenía un costo de $599 americanos y la versión de 20 GB en cambio no contaba con Wi-Fi y el acabado en cromo y su costo era de $499 americanos. Los precios enfurecieron a sus consumidores, además de que Microsoft y Nintendo estaban sacando también sus nuevas consolas, las cuales eran muy parecidas a la PlayStation 3, pero con un costo mucho menor. Después de una serie de rebajas en el precio y una serie de juegos espectacular, PlayStation volvía a la cima superando las ventas de Xbox 360. Este aparato llenó las expectativas con los accesorios y las funciones extra como ver películas, navegar por internet y acceder a redes sociales. Eso es tripiante. En 2011 y 2012, PlayStation sacaba a la venta su segunda consola portátil para Japón y el resto del mundo respectivamente, la PSP Vita. Entre lo más destacable de esta consola encontramos su pantalla de 5 pulgadas con resolución de 940 x 544 píxeles, GPS, conexión a internet, pantalla táctil, cámara frontal y trasera, entre otras cosas. Durante la primera semana se vendió cerca de 325,000 copias, pero la siguiente semana todo se derrumbó. Las ventas cayeron en un 75% a pesar de que esta era una muy buena consola. PlayStation tenía bastante descuidado su catálogo de juegos, cosa que no ocurría con su principal competidor, el Nintendo 3DS. Una vez más, Nintendo se llevaba la pelea de consolas portátiles. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. En noviembre del 2013 y febrero del 2014 salió a la venta la PlayStation 4 para el resto del mundo y Japón respectivamente. Sony no cometió el mismo error de la Play 3, por lo que el precio de lanzamiento de la Play fue tan solo de $399 americanos. Esta nueva y poderosa consola destacó en varios aspectos como su microprocesador de 8 núcleos, memoria RAM unificada de 8 GB, un disco duro de 500 GB y su unidad óptica para Blu-ray y DVD. Lo más sorprendente de esta consola es su nivel de interactividad. Un ejemplo claro es el botón Share, que te permite capturar imágenes y videos mientras juegas, para posteriormente subirlos a plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. Y por si esto no fuera suficientemente impresionante, esta consola permite transmitir en directo por plataformas como Twitch o YouTube. Pero no solo la consola había sido renovada, pues los controles ahora contaban con un puerto para audífonos Touch
y un micrófono integrado, pero una vez más, el catálogo de juegos no era muy bueno que digamos, ya que solo se trataba de juegos remasterizados como GTA o The Last of Us. Hice todo lo que podía. Para el año 2016, PlayStation sacó la versión Slim y Pro de la PlayStation 4. Y entre las mejoras destacaban los gráficos Full HD y 4K, obvio no para todos los juegos, y el hecho de que ambas versiones eran mucho más compactas en cuanto a su tamaño. A mediados del 2016, PlayStation volvió a incursionar en la búsqueda de mejorar la experiencia de su público, por lo que desarrolló PlayStation VR. La tecnología de realidad virtual había llegado a PlayStation. Aunque esta pudo sonar muy novedosa en su momento, no significaba que sería del todo exitosa. No porque no fuera una buena idea, sino más bien se trataba de una cuestión de gustos entre los clientes. En 2019 se anunció la creación de la PlayStation 5 y esta estará disponible el último mes de 2020. Entre las características que se nos han podido filtrar hasta el día de hoy, destaca su RAM de 16 GB, el lector de CD 4K y Full HD, su almacenamiento interno, un disco duro sólido modificado de 825 GB, además de juegos exclusivos. Al día de hoy sería injusto hablar del impacto que se generará posterior a su lanzamiento o de cómo su competencia reaccionará al respecto. Lo único cierto es que será un acontecimiento que marcará el fin y el comienzo de una nueva época en el mundo de las consolas para videojuegos. No olvides darle like a este video y suscribirte a este canal. De esta manera sabré que te gusta este tipo de contenido. Hasta la próxima.